Hola, mi nombre es Ángel Gabriel y hoy les voy a presentar una introducción a JavaScript. Empecemos. Ok, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje denominado scripting y por lo general los scriptings son archivos de órdenes, programas por lo general simples. Eh, no podemos definir a JavaScript como un lenguaje de programación en un sentido estricto, pero sin embargo sí nos permite crear páginas dinámicas con algunos efectos realmente interesantes y que mejoren considerablemente su aspecto. Los orígenes de JavaScript. En un principio se creó HTML para permitir el manejo de los distintos elementos que puedan aparecer en una página, pero con el tiempo fue cambiando, se fue haciendo insuficiente para cubrir las necesidades que iban apareciendo a medida que éstas se hacían cada vez más satisfactorias. Conforme pasaba el tiempo se requería progresivamente más complejidad eh, en las posibles acciones, y HTML resultó insuficiente para responder a este requerimiento, ya que se trata de un lenguaje muy estático. Eh, Cuando llegaron los 90 se creó Java. Eh, Puso un gran avance en la tecnología que permitió desarrollar pequeños programas que se incrustan en las páginas, en cualquier página o que tú creas, llamados applets. Esto fue desarrollado por Sun Microsystems. Sus estándares. ECMA, por así decirlo, es una organización cuyo objetivo principal es el desarrollo de estándares y reportes técnicos, con la finalidad de facilitar la creación de estándares en el uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Promover su uso y en lo posible hacerlos públicos en los distintos medios. Es una organización de ámbito internacional. Por ello, desde 1994 pasó a denominarse ECMA Internacional. Pasemos a la forma de incluir JavaScript en nuestras páginas. Lo básico que necesitamos para incluir a JavaScript es usando un editor de textos. También es válido usar el bloc de notas de Windows. Existen más editores, por así decirlo, con más complementos que facilitan la tarea de escribir el código. Pero con cualquiera de los que con el que tengas está bien, incluso con el bloc de notas. Hay que No se nos tiene que olvidar que tenemos que guardar el archivo con la extensión adecuada. Puede ser HTML o .js. Un navegador que puede ser el que uses habitualmente. Sería recomendable que tuviera al menos algunas nociones básicas de HTML. Daremos por hecho que es así. Podemos decir que los scripts pueden integrarse de las siguientes maneras, como lo pueden ser páginas web y dentro del propio documento HTML. Aunque podamos tener nuestro código JavaScript en cualquier parte del documento, es recomendable que lo incluyamos en el inicio, en la cabeza del documento, y dentro de la etiqueta head. En cualquiera de los dos casos deberás siempre comenzar con la etiqueta script y acabar con diagonal script para identificarlo. Esto sería igual como cuando creamos una página web, solo que tendríamos que poner script al inicio y diagonal script al final para identificarlo. También debe de llevar el atributo type. En el caso de JavaScript es siempre text JavaScript. La primera ventaja es que tenemos un código mucho más claro y fácil de reutilizar para futuras páginas. Si en algún momento tenemos necesidades de modificarlo, es más sencillo frente a las otras formas, ya que requiere solo que vayamos a hacer dicha modificación en el archivo JavaScript e inmediatamente se refleja en todas las páginas que lo enlazan. Pasemos a la etiqueta non-script. Este tipo de lenguajes son interpretados. Estas interpretaciones se hacen al contrario
que otros lenguajes como PHP que se realiza por parte del servidor en el propio navegador del usuario. Si nuestras páginas requieren JavaScript para su correcto funcionamiento, es aconsejable incluir un mensaje que avisa al usuario indicándole esta incidencia por si llegara a producirse. Es una forma de darle la opción de decidir si activa JavaScript para poder disfrutar de todos los servicios de nuestras páginas al 100. Igualmente le podemos sugerir, caso de que tenga una versión antigua del navegador, la posibilidad de cambiarla por otra más moderna. Pasemos a las posibilidades y limitaciones. Una de estas limitaciones son los scripts. Por ejemplo, no pueden comunicarse con recursos pertenecientes al mismo dominio desde el que se descargaron. No pueden cerrar ventanas que no hayan abierto ellos, y estas tienen limitaciones en cuanto al tamaño. Tampoco pueden acceder a los archivos del ordenador del usuario para leerlos o cambiar su contenido, ni cambiar opciones del navegador. Algunas de las limitaciones pueden obviarse firmando digitalmente nuestros scripts, de forma que el usuario pueda dar su permiso para estas acciones. Pasamos a JavaScript en distintos entornos. Los navegadores actualmente disponen de soporte para JavaScript. En el caso del IE utiliza JavaScript y el resto JavaScript. Muchos programas permiten incluir código en JavaScript. Por ejemplo, permiten la dicha posibilidad de los archivos. En este ejemplo podemos ver que Adobe permite dicha posibilidad en los archivos PDF y en herramientas como Flash y Flex que incluyen un dialecto. También es en el caso del Photoshop, y algunas aplicaciones las utilizan en la programación de sus widgets, como es en el caso de Yahoo Widgets. Definiciones y conceptos básicos. ¿Qué es un sprint? Se trata de programas sencillos. De las peculiaridades que tienen es que se guardan en archivos de tipo de texto. En el caso que nos ocupa de la programación web, podemos distinguir dos tipos, que son aquellos que se interpretan del lado del servidor, como por así decirlo, como es el caso de PHP, y aquellos que lo son del lado del cliente, como es JavaScript, para identificar este segundo tipo. Los scripts se preceden de la etiqueta script. Sin embargo, estos no son exclusivos de los lenguajes para web, ni siquiera son especialmente novedosos. Ya en los entornos 2 existían los denominados archivos por lotes o batch. Las sentencias. Bueno, las sentencias nos referimos a ellas a cada una de las órdenes que un lenguaje es capaz de entender y por supuesto llevar a cabo. De los ejemplos anteriores ya podemos ir apuntando algunas, y a lo largo de estas publicaciones se irán estudiando y detallando mucho más. Cada sentencia tiene una sintaxis específica, esto es, la forma en que debemos escribirla, si debe añadirse algún argumento, etc. Las palabras reservadas son palabras muy especiales en cualquier lenguaje. Su significado está previamente establecido y la posición que ocupa dentro de una sentencia se determina por la sintaxis de dicha sentencia. Son, por así decirlo, palabras muy especiales en cualquier lenguaje. Su significado está establecido y su posición la ocupa dentro de una sentencia que se determina por la sintaxis de dicha sentencia. Documentando nuestro programa. Esto consiste en hacer algunos comentarios explicando lo que hacemos en el algoritmo que guardamos en una variable o que consiste una operación a la que la sometemos. Trataremos de escribir en el lenguaje humano lo que hacemos en el lenguaje de programación. O por así decirlo, esto sirve para poder usarlo
En JavaScript tenemos dos posibilidades o dos tipos de comentarios que serían de una línea o de varias líneas. Esto en el caso de JavaScript. En el texto correspondiente al comentario le pondremos entre los símbolos diagonal, asterisco y diagonal asterisco. Este es en el de dos líneas. Al ocupar varias líneas, son útiles en el caso de que queramos hacer comentarios más extensos. En ambos casos, JavaScript entiende que no se trata de una orden o sentencia a ejecutar, sino simplemente de un comentario que debe guardar. Pasemos a la sintaxis de JavaScript. Con sintaxis nos referimos al cómo deberán ser escritas las distintas instrucciones para que un lenguaje sea capaz de interpretarlas. Estas ya están predefinidas y la sintaxis de JavaScript es bastante similar a la de Java, ya que tiene orígenes comunes. También puede parecerse algo a C. A diferencia de otros lenguajes, JavaScript admite que al final de cada línea se omita el punto y coma. Bueno, en realidad esto solo sería necesario en el caso de ponerlo en la misma línea, en la línea de sentencia. Pero la verdad lo recomendable es seguir poniéndolo, ya que es algo que ya hemos aprendido anteriormente con otros lenguajes de programación y creo que no es tan necesario que quitemos el punto y coma. Es mejor seguirlo usando. Más que nada también se deben de respetar las mayúsculas y minúsculas, ya que JavaScript distingue entre ambas. Si una variable le damos un nombre en minúsculas y nos equivocamos al utilizarlo luego, tendremos un error. Es muy importante que también usemos las mayúsculas y las minúsculas bien en este lenguaje, porque si no las usamos llegaremos a tener algunos errores que son por así decirlo. Si colocamos, por ejemplo, tenemos una variable que se llama reloj, la pusimos en mayúsculas, ¿no? Y la volvemos a utilizar, pero en minúsculas. Cuando queramos llamar a esa variable, nos va a arrojar un error porque no la pusimos igual como la pusimos anteriormente. Debe de estar en mayúsculas. Para esto, aquí ya nos recomiendan hacer nuestro primer script. Para así decirlo, este es el ejemplo de Hola Mundo, ¿no? Pero en JavaScript. Este siempre se va a guardar con la extensión .htm para ver el resultado. Más que nada, este es el ejemplo de cómo podría quedar en nuestra página web. Es el ejemplo más usado de los programadores Hola Mundo, pero con script, usando JavaScript. Como aquí lo ponemos, esta página nos sirve para probar nuestro primer script. Después de esto se nos mostrará un mensaje en pantalla que dirá Hola Mundo dentro de una pequeña ventana. Al hacerlo nos va a dar una pequeña ventana donde nos dirá el aviso que es Hola Mundo. Por así como ejemplo, lo que dice aquí, lo que queremos mostrar en pantalla, debemos escribirlo entre comillas, es lo que llamamos una literal. Es muy importante escribirlo entre comillas, ya que las literales siempre se muestran tal y como las escribimos. Elementos de programación básica. Bueno, comenzamos con las variables, que es algo que ya hemos visto muchos en los programas. Los programas que hemos usado para trabajar. Bueno, lo volvemos a repasar aquí en JavaScript. En programación entendemos por variable que es un espacio que se reserva en la memoria y que será utilizado para guardar un dato. El valor de ese dato puede variar a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Puede ser que necesitemos realizar con él distintas operaciones, consultarlo, etc. En contraposición, un valor que no cambia a lo largo de la ejecución de nuestro programa lo llamaremos constante. En JavaScript no hay una manera especial de declararlas respecto a las variables. Igualmente se reserva espacio para ellas.
Como decíamos, una variable es un espacio reservado para guardar un valor y a ese espacio le asignamos un nombre. Nosotros mismos podemos elegir qué nombre dar a nuestras variables. Sin embargo, es aconsejable que usemos nombres significativos que no hagan intuir con facilidad qué datos guardemos en ellas. Más que nada, debemos usar bien las variables y tratar de manejarlas lo mejor posible. En cuanto a las restricciones, al nombre que elijamos debemos tener en cuenta que JavaScript impone los siguientes. Estas son las restricciones que pueden poner cuando le asignemos nombre a una variable. Puede contener tanto letras como números, es decir, caracteres alfanuméricos, pero siempre el primer carácter deberá ser una letra o un guión bajo. No se admiten espacios en blanco ni otros símbolos como puedan ser signo de pesos o porcentajes más o entre paréntesis, en diagonal, menos, etc. Si, como hemos dicho en el punto anterior, se admite el guión bajo. No llevan tildes, no podemos usar las palabras reservadas para nombrar una variable. Siguiendo estas normas, serían válidos los siguientes nombres de variables, como lo ven aquí: edad, IRPF, localidad 34, código postal. Estas podrían ser las que admite JavaScript. Tú puedes cambiarlas, pero puedes seguir el mismo orden que tienen estas. Lo puedes seguir, puede ser distinto. Y a continuación se muestran los nombres que no serían admitidos. Por ejemplo, 76 cliente, por ciento, nombre, edad, peso al cuadrado, altura, continue. Esos no son válidos. Más que nada, las variables son uno de los pilares básicos y fundamentales de la programación. De ahí que queramos destacar su importancia y su comprensión. Los tipos de datos. Nos referimos a los distintos tipos de valores que por lo general asignaremos tanto a variables como a constantes. Lo habitual cuando programamos es la mayor parte de lenguajes y usamos variables es que como paso previo a la utilización de cada una de ellas, las declaramos y al declarar una variable consiste en informar al programa de que vamos a necesitar ese espacio en memoria. Eso es muy importante, cómo lo vamos a llamar y qué tipo de datos guardaremos en él. En JavaScript esto no es estrictamente necesario, pero podemos utilizar una variable sin que exista una declaración previa de esta. Pero sin embargo, desde aquí queríamos aconsejar que aunque no sea imprescindible, se haga correctamente. Adquirir esta costumbre nos puede ser útil a la hora de migrar a otros lenguajes. Aquí les presento un ejemplo para una variable. Para declarar una variable tenemos que usar la instrucción var, como esta, var nombre socio. Con esta instrucción estamos pidiendo que se nos reserve un espacio en memoria que se llamará nombre socio. Se pueden declarar varias variables en una sola línea, separando a cada una de ellas por medio de comas. Ejemplo, var nombre, apellido, dirección. También podemos pedir que nos reserve el espacio a la vez que se le asigne un valor inicial, como a continuación var número artículos es igual a 4. Ahora sí le pusimos un valor. En este último caso, el número artículos comenzará valiendo inicialmente 4 y se sobreentiende que al ser 4 un número, la variable será numérica. Este será su valor inicial cada vez que el programa pase por este punto en que se declara. Luego su contenido puede transformarse y pasar a tener otros valores diferentes. Por eso es una variable. Ya que estamos entendiendo mejor el concepto de variable, es hora de ver qué otros tipos de variables podemos encontrar. En este caso está el numérico, que puede almacenar números, tanto enteros como decimales, en el caso de requerir el uso decimal. Hemos de recordar que este formato es utilizado en inglés. En los decimales se separan con un punto en lugar de coma.
Aquí les presento un ejemplo de declaraciones numéricas. Var número vecinos es igual a 20, ejemplo de variable numérica entera. Aquí var precio coste, este es un ejemplo de variable numérica decimal. En el caso de las variables enteras puede expresarse también en formato hexadecimal u octal. Pasemos a la variable de tipo texto. En este guarda todo tipo de caracteres que serán tratados como texto. Pueden ser palabras, frases, etc. Podríamos incluir números, pero perdería más o menos que ya no fuera del texto. Perdería esa esencia. También se puede incluir todo tipo de símbolos. Para distinguirlos, su contenido irá encerrado entre comillas. Estas pueden ser tanto sencillas como dobles. A esto se le llama cadena de caracteres, en caso de que adentro se incluya más de una. Aquí les presento un ejemplo de las variables de texto. Por ejemplo, var, ciudad, es igual a Tombuctú. Var, un comienzo, érase una vez en un país muy lejano. Por así decirlo, aquí lo marca con una sola comilla. Y finalizamos siempre con punto y coma. Var, dirección cliente, calle principal, número 34, bajo derecha. Aquí, como ven, sí admite cualquier tipo de símbolo, como número o como n. Y más que nada debemos de usarlo muy bien y que no se nos pase poner las comillas cuando los estemos usando. En algunas ocasiones estas cadenas de texto deben incluir ciertos caracteres que pueden ser problemáticos. Supongamos que en el caso dentro del propio texto debamos incluir comillas. Es el caso del ejemplo que vamos a poner a continuación. La variable aviso alumnos serán los alumnos cuyo apellido comiencen por J se examinarán mañana. Aquí esto puede dar un error porque se puede interpretar que el texto finaliza después de por, que es donde se sitúa la segunda comilla, la J. En principio, y puesto que se admiten, podemos recurrir a varias en el tipo de comillas dentro del texto de la siguiente forma. Ejemplo de declaración de variables de texto que contienen a su vez comillas dentro del texto. Por ejemplo, si... Ok, espérenme. Perdonen por esa pequeña interrupción. Es que me estaba quedando sin batería. Bueno, nos quedamos creo que en la presentación. Bueno, en la presentación 16, creo. Sí, 16. Era donde estábamos con lo de los errores de comillas. Sí, creo que sí. Ok, programación básica. Cliente, los tipos de datos. Aquí. Sí, era por si en algunas ocasiones nuestras cadenas de texto fueran a tener error por poner dentro, entre comillas, como es el caso de este ejemplo que ponemos aquí. El ejemplo de declaración de variables de texto que contienen a su vez comillas dentro de este. Ver aviso de alumnos. Los alumnos cuyo apellido comienza por J se examinarán mañana. Este es un buen ejemplo para que no tengamos errores, porque utilizamos una comilla aquí y doble comilla aquí en J. Aquí ya no deberíamos tener error, porque lo estamos haciendo bien este procedimiento. Aún así, para evitar posibles errores, lo más aconsejable es usar los llamados caracteres de escape. El alcance de las variables. Por el alcance o ámbito de una variable se entiende que los lugares en los que dicha variable estará disponible, es decir, en los que será visible y su valor será accesible.
Según este criterio, las variables pueden ser globales o locales. En el caso de las globales, cuando una variable es declarada en una página, será legible para todas esas páginas, pero no para otras. Las locales son variables declaradas en ámbitos más pequeños, como por ejemplo una función que más adelante veremos. Podría ser el contenido o valor de esta variable solo es accesible dentro de ese pequeño entorno del cual fue declarada. Estos serían los alcances de las variables. Las globales son, creo que yo, mejores para una página, ya que se usa en toda la página que nosotros creemos. Y en el local, bueno, solo es accesible dentro de ese pequeño entorno en el cual fue creada. Bueno, pasemos a los arrays. También son llamados con frecuencia vectores o matrices o arreglos. Los arrays son un tipo especial de datos que podríamos describir como una colección de variables. Estas variables pueden ser de cualquier tipo, como las que hemos visto anteriormente, incluso entremezclados entre sí. Ejemplo, supongamos que queremos guardar en variables las asignaturas que se imparten en un centro. Este sería el ejemplo de las variables relacionadas y cómo declararlas con el tipo de texto. Var asignaturas igual a matemáticas y así sucesivamente con las demás. Pero sin duda nos resulta mucho más fácil e inteligible de la forma siguiente, que puede ser ver asignaturas y lo ponemos entre un corchete: matemáticas, literatura, música, física y química. Este sería un método más inteligente y fácil. En este caso se trataría de un array. Como vemos, los datos que guardaremos en él son los mismos, pero de forma mucho más cómoda. Para hacer referencia a su contenido, utilizaremos un índice que indicará la posición del elemento al que queremos acceder. En esto podríamos tener en cuenta que es el primer elemento que tiene el número 0. Así, por ejemplo, asignaturas 0 será matemáticas, asignaturas 1 será literatura y así sucesivamente. Pasemos con el input y prompt. Vamos a hacer un breve inciso para explicar otras dos maneras de hacer llegar a una variable su valor. En este caso sería el input. Si usted conoce, ya todos nosotros conocemos HTML, sabremos que la forma que tienen los formularios de pedirle al usuario que introduzca un valor al que se le puede asignar un nombre con name. Cuando veamos el objeto formulario, lo veremos en mayor detalle. En el prompt, lo utilizaremos en los siguientes ejercicios cuando necesitemos pedir un valor al usuario. Por eso consideramos imprescindible comentarlo ahora. Es muy sencillo de usar y similar al alert que ya conoce. La sintaxis es como se la presentamos aquí. Prompt, texto, valor por defecto, donde texto es lo que usted quiera que aparezca en él, de forma literal. Valor por defecto es el valor que quiere que aparezca por defecto en el cuadro y que será en el caso de que el usuario no lo modifique, el que tome la variable. Además, le aparecerán dos botones para aceptar o cancelar. Operadores, asignaciones, incremento, decremento, lógicos, aritméticos, etc. Normalmente cuando declaramos una variable lo hacemos para más tarde acceder a su contenido y realizar algún tipo de cálculo con él. Los operadores nos permiten unir identificadores y literales formando expresiones que son evaluadas. Por ejemplo, los aritméticos utilizan la suma, resta, multiplicación, división y resta de división entera. En este caso utilizamos más, menos, asterisco, diagonal y porcentaje. Estos son muy sencillos y los habituales en los lenguajes de programación y en operaciones normales. Quizás, tal vez sea al menos que en el resto de la división entera se trata de eso, literalmente. Incremento o decremento. Incremento se representa con más y decremento con menos. Como vemos, suma o resta a una unidad al valor.
Suele ser frecuente su uso en contadores que deben incrementarse o decrementarse en una unidad. La asignación. Este sería otro tipo de variables. Eh, Además del que habitualmente tienen todos los lenguajes de asignación, es decir, el igual, A es igual a 7 por ejemplo, JavaScript permite combinarlo con otros operadores aritméticos de las formas siguientes. A más es igual a B y así sucesivamente con los demás signos, menos, división, multiplicación o división entera. En este caso serían creo que por último sería las relaciones y de comparación. Igualdad, igualdad estricta, desigualdad, desigualdad estricta. Menor que, menor o igual que, mayor que o mayor o igual que. Como vemos, los operadores de igualdad y desigualdad estricta hacen una comparación de tipos. Seguirían, perdón, me equivoqué, seguirían los lógicos y booleanos. Creo que estos ya son los últimos. No, Y y O se representan por exclamación Y y estos dos palitos. En el caso del operador Y vemos que se tienen que cumplir las dos condiciones que unimos para que el resultado sea cierto. En el del operador O bastará que se cumpla una de ellas. También puede cumplirse las dos para que sea cierto. Otros operadores. En menos unuario que vuelve negativo un valor, por ejemplo menos 4, entre paréntesis 4 más 5 dará como resultado 9. Concatenación de cadenas se realizará con el símbolo de la suma, por ejemplo la casa más verde dará como resultado una cadena con la concatenación de ambas, es decir la casa verde. Esto ya creo que ya lo han hecho muchos de ustedes, por ejemplo en programación orientada a objetos, que conectabas básicamente un dato o un ingreso que dará al usuario. Por ejemplo, tu edad es, y él ponía 17 y ya lo completaba. Tu edad es 17. Aquí es el mismo caso. Operador condicional. Asigna un valor u otro en función de que se cumpla un o no una condición. Por ejemplo, A es igual a 3, menor 2, signo de pregunta 1 es igual y es igual a 3. Le asigna la variable o al valor 1, dado que se cumple la condición de que 3 es mayor que 2. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho por haber visto la presentación y el video. Mi nombre es Ángel Gabriel y espero que tengan un gran día. Bye.